Estamos con el tema de la santidad posicional, el tema número 7. Y veíamos la semana pasada, estamos tocando este tema, veíamos cuál es esa santidad posicional, qué es lo que somos en Cristo. Y déjenme comentarles que existen dos posturas dentro de la iglesia cristiana. Hay dos posturas, las cuales son antagónicas. De hecho, una con otra simplemente no congenian. Una es de un lado y otra de otra, son posiciones muy diferentes, pero es importante que las conozcamos, porque si nosotros no tenemos cuidado, podemos caer en alguno de estos dos extremos. El primero de ellos es el antinomismo. El antinomismo. Y el segundo de ellos es el legalismo. Ahora, ¿cuál es o qué significa el antinomismo? Bueno, este es un pensamiento o un movimiento que hubo en el siglo XVI que fue considerado como una herejía, el antinomismo, porque defendía que la fe lo llenaba todo y que era lo único necesario. Ellos decían, y había en lo particular un hombre que fue Johannes Agrícola, así se llamaba, y él decía que como la ley de Moisés era inútil para la salvación, él decía, la ley de Moisés ya no sirve, es inútil para la salvación. Entonces, él decía, pues es indiferente para cada creyente, no necesitamos la ley. Por lo tanto, la fe llena todo y podemos nosotros vivir nuestras vidas como nosotros queramos y no pasa nada, porque finalmente ya no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia, decía él. Este hombre, Johannes Agrícola, que fue el que propagó esta doctrina, comenzó a desarrollar esta doctrina allá por el año de 1537. Él era un maestro de Wittenberg y él empezó a enseñar de tal manera que a sus partidarios, a sus discípulos, porque tenía discípulos, obviamente es una doctrina muy llamativa, se les llamó los reformadores de Wittenberg. Y aquí es donde él encontró, digamos que una controversia y un choque con Lutero, de tal manera que huyó y se fue a Berlín, donde escribió una carta donde él se retractaba de todo. Fue muy dañino este movimiento, porque tengo un amigo, pastor, que él tiene esta doctrina, ¿verdad? He hablado con él. Él no está aquí en el estado, él está en otro estado del país, y él ha abrazado esta doctrina, de tal manera que pues es muy evidente que, por ejemplo, en reuniones de la iglesia, digamos convivios o algún evento que haya, por ejemplo en Navidad, es muy común que se reúnen, comen, pues no sé, se ponen de acuerdo para hacer la cena navideña como iglesia, pero de repente, pues yo vi algunas fotos que él ponía y empecé a ver que en la mesa había muchas botellas de bebidas embriagantes, ¿verdad? Algunas muy fuertes, que honestamente yo en lo personal creo que un cristiano es libre si lo quiere para hacerlo, pero creo que su naturaleza obviamente le va a decir no lo haga. De eso voy a tratar ahorita, pero me estoy adelantando un poquito. De repente veía algunos videos, no porque yo los buscara, sino porque lo tenía ahí, y ponía, pues no había una diferencia entre el convivio que estaban teniendo ellos con el convivio que puede tener cualquier grupo de personas que no son cristianos. Desde la música, el baile, o sea, todo lo que era alrededor, ¿verdad? Era un desenfreno. Mi esposa
también vio esto y platicábamos, me decía, oye, ¿y qué pasa con él? Digo, pues, ¿qué te digo, verdad? Ya hablando con él, me dijo, no, es que mira, lo único que una persona necesita es creer que Jesucristo le lavó de sus pecados, y ya con eso. Le dije, pero acuérdate que los demonios también creen. Entonces, ¿los demonios son cristianos? No, bueno, no, pero es que yo no puedo imponerle nada, la fe cubre todo. Bueno, esa mentalidad es precisamente la que enseñaba Johannes Agrícola. Y bueno, aunque al final se retractó, hizo un daño muy grande, de tal manera que hasta el día de hoy algunos movimientos, organizaciones, denominaciones como los luteranos o los metodistas practican esta doctrina. Por el otro lado está, les dije, lo que se llama el legalismo. ¿Qué es el legalismo? Bueno, el legalismo es una tendencia o una actitud de aquella persona que antepone toda la aplicación estricta de las leyes. O sea, el legalista llega casi a un punto en donde afirma que el elemento importante para una persona que norma su vida, pues todo lo que va a normar su conducta, su vida, todo es la ley, ¿verdad? No hagas esto, no hagas el otro. ¿Se acuerdan que vimos cómo Pablo le escribe a los colosenses? Dice, no se dejen engañar por ningún tipo de pensamiento que, aunque probablemente parece que su práctica es buena, porque se flagelan, porque hacen cosas que aparentemente se ven buenas, no, en la práctica, ¿qué pasa? Dice, en la práctica no hay nada. O sea, en la práctica no les sirve absolutamente de nada. Y de hecho, déjame decirles, una persona, un cristiano, que piensa que porque ayuna mucho, o sea, prolonga sus días de ayuno, y dice, voy a ayunar 20 días, ¿verdad? Porque al hacerlo, yo tengo la idea de que al hacerlo voy a lograr que Dios, ¿verdad?, me haga más santo, o que yo logre tener un beneficio más con Dios. La realidad es que no es así. En el fondo, y creo que todo tiene que ver con esto, hermanos, todo tiene que ver con esto. En el fondo, lo que Dios está mirando es nuestro corazón. Si nosotros estamos haciendo algo que obviamente Dios, que ve el corazón, sabe que lo estamos haciendo, pero con una intención de querer obtener algo, de lograr algo, o porque nos dicen que lo hagamos, viviendo una vida muy legalista, ¿verdad? Por ejemplo, hay algunos grupos cristianos que usan velo. La mujer no se puede cortar el cabello, tiene que dejárselo largo. No puede ponerse ningún tipo de arete, no se puede pintar. Son grupos muy extremistas, muy ortodoxos. Incluso la mujer debe usar una falda larga, un vestido muy largo, muy parecido a lo que la luz del mundo practica. Pero yo les pregunto, ¿de qué le sirve a una mujer vestirse de esa manera si en su corazón está lejísimos de eso? O sea, ¿de qué le sirve a una mujer cumplir con una regla de ese tipo si su corazón está lejísimo de Dios? Si su intención no es realmente vestirse de una manera casta, como dice la Biblia, prudente. Pero ¿qué pasa cuando una mujer o un hombre, pero hablando de una mujer porque estoy hablando de ese tema, conoce a Jesucristo, el Señor le renueva su corazón, la regenera? ¿Saben qué va a pasar? No hay necesidad de que nadie le diga, deja de ponerte esto, deja de ponerte aquello. No, lo que el Espíritu Santo va a hacer es que va a empezar a darle una convicción a su corazón de cómo es que debe de vestirse, cómo es que debe de actuar, cómo es que debe de comportarse. Ya no es algo que ni el pastor o la iglesia, ¿verdad?, le dicen. Es algo que, si ha sido realmente renovada por el Espíritu Santo, el mismo Espíritu le va a ir dando algo que se llama convicción. Entonces, estos dos extremos, porque son dos extremos, son dos pensamientos extremistas, nosotros debemos de tener cuidado. Yo he estado hablando sobre este tema y yo les he dicho que debemos de tener una vida equilibrada en la palabra.
Si nosotros, por un lado, nos convertimos en personas que anteponemos reglas, normas, no digo que no debamos de tener, aquí tenemos un horario, cumplimos con él, pero no como parte de una salvación, ¿verdad? De que, tienes que hacer esto para ser salvo, no, eso es un orden que todo el mundo se tiene, pero si nosotros nos comportamos de una manera legalista, vamos a cometer un grave error. Si nosotros nos convertimos en antinomistas, vamos a cometer un grave error. Vamos a vivir una vida, como dijo Pablo, ¿verdad? A los Gálatas, no usen su libertad como libertinaje. Entonces, vamos a ver allí en Mateo capítulo 19, por favor, Mateo capítulo 19, empezando por el verso 16. Y vamos a ver cómo en esta historia que Mateo plasma en su evangelio y que el Espíritu Santo lo ha preservado para que nosotros lo podamos leer, vamos a ver entonces qué sucede. Dice así: entonces vino uno y le dijo: Maestro bueno, ¿qué bien haré para tener la vida eterna? Fíjense, la pregunta de este joven era: ¿qué tengo que hacer? ¿Qué bien tengo que hacer para heredar la vida eterna? Ahora, si el Señor hubiera sido un fariseo, pues le hubiera dicho: mira, aquí están, qué bueno que preguntas, aquí está un montón de reglas, ¿verdad? Que obviamente él venía de allá, él tenía esa enseñanza. Bueno, y él le dijo, le responde el Señor, verso 17: ¿por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno, sino uno, Dios. Mas si quieres entrar en la vida, guarda los mandamientos, ¿verdad? Él responde, verso 18: ¿cuáles? Hay que entender que el Señor que está hablando con este joven es Dios. Él sabe todo. No le estaba, como decimos nosotros, no le estaba dando por su lado, ¿verdad? No, pues mira, no, él llevaba una hilación, él quería llegar a un punto. Bueno, Jesús le dijo: no matarás, no adulterarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, honra a tu padre y a tu madre, ama a tu prójimo como a ti mismo. El verso 20, el joven le dijo: todo esto lo he guardado desde mi juventud. ¿Qué más me falta? O sea, aquí vamos a ver que este joven, este hombre, se consideraba bueno. Él se consideraba a sí mismo una persona buena, pero su valoración era el principal obstáculo para poder recibir la vida eterna. Lo que él decía, sus argumentos estaban sostenidos por su propia perspectiva. O sea, él se miraba y decía: soy un buen hombre, guardo la ley, no sé qué más tengo que hacer, porque yo soy muy bueno, ¿verdad? De hecho, sus pensamientos de él se dirigen citando, ¿verdad? El Señor más bien se dirige a él citando algunos de los 10 mandamientos. Y estos mandamientos que el Señor le dice, que lo dice con un fin, o sea, ¿por qué no le dijo otros? Bueno, porque hubo un propósito. Aquí el Señor lo que está haciendo es que de manera a propósito está diciéndole a este joven, ¿verdad? Estos pocos mandamientos que te voy a mencionar van a sacar a la luz el verdadero carácter de este joven. Esto que les voy a decir va a sacar, como decimos comúnmente, va a sacar el cobre. O sea, me va a mostrar de qué está hecho este joven, aunque él lo sabía porque él era Dios. El Señor veía el fracaso de él, oculto, abajo de su aparente espiritualidad y rectitud. Y aquí hay algo muy interesante, es que el Señor cita solamente los mandamientos que tratan con las relaciones humanas, pero el Señor omite aquellos primeros mandamientos
que nos instruyen acerca de nuestra relación con Dios. Y si ustedes se fijan, en ningún momento de la conversación, o sea, en este diálogo, incluso si ustedes lo buscan en los otros evangelios, este joven menciona a Dios. No lo menciona, para nada. ¿Qué quiere decir? Él quería la vida eterna, pero según o de acuerdo a sus propias pautas, según y de acuerdo a lo que él había sido enseñado. Él quería una recompensa eterna, pero no una relación eterna. Ahora, la pregunta no era ¿qué me falta?, sino más bien ¿quién me falta? Y esto, mis amados hermanos, sucede con muchos cristianos o muchas personas, ¿no?, que están en el mundo. Anteponen sus obras, anteponen lo que ellos consideran que es bueno. Mira, yo no he matado a nadie. ¿Cuántas veces no platicas tú con la gente y le dices, mira, tú eres un pecador? No, bueno, no, pues sí, de vez en cuando hago esto, pero yo no le hago nada a nadie, O sea, la gente mala, los malos, los ladrones, los violadores, los asaltabancos, esos están en la cárcel. Pregúntenle a ustedes a la gente, a sus familiares, o tal vez en el trabajo, o con los amigos, lo han notado. La gente siempre tiende a justificarse, a decir, bueno, sí, pero yo no soy tan malo como, ¿verdad? Fulanito. Una vez platicaba con un señor en un parque, y le decías, pues la Biblia dice que todos hemos pecado. Ah, no, sí, claro, dijo, sí. Pero en ese tiempo estaba muy de moda, y qué triste decirlo, que lo diga yo de esa manera, pero estaba muy de moda un hombre que le llamaban el mochaorejas, que era un secuestrador, y que para que las familias de las víctimas se dieran cuenta de que iba en serio y que lo iba a matar, les mandaba sus orejas, ¿verdad? A veces mandaban dedos. Bueno, y me acuerdo que él me dijo, no, malo, dijo él, el mochaorejas. Dijo, pero ya está en la cárcel, gracias a Dios. Fíjense nada más, qué terrible. O sea, el hombre como este joven tiene un concepto muy elevado de sí mismo. Anteponen las obras que su necesidad de Dios. O sea, anteponen todo lo que ellos creen que son por lo que realmente necesitan, que es a Dios. Y en el verso 21, el Señor le dice, si quieres ser perfecto, o sea, vamos, terminemos esta conversación, vayamos al punto que realmente nos interesa. Si quieres ser perfecto, o sea, realmente quieres lograr la perfección como debe de ser, anda, vende lo que tienes y dalo a los pobres, y tendrás tesoro en el cielo, y ven y sígueme. Versículo 22. Oyendo el joven esta palabra, ¿qué hizo? Se fue triste. Como los globos, ¿verdad? Que le sacan el aire. Y luego dice, ¿por qué? Porque tenía muchas posesiones. ¿Sí? Miren, vamos a Mateo capítulo 7, por favor, versos del 21 en adelante. ¿Ok? Dice así, no todo el que me dice, Señor, Señor, entra en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos, fíjense, el énfasis que pone ahí Mateo, muchos, no está hablando de 100 ni de 200. Cuando la Biblia habla de muchos, está hablando de miles. Muchos, miles me dirán en aquel día, ¿qué? Señor, Señor, ¿verdad? Pregunta, ¿no profetizamos en tu nombre y en tu nombre echamos fuera demonios y en tu nombre hicimos muchos milagros? Fíjense. Todo esto que menciona el Señor aquí son acciones, obras, cosas. O sea, el argumento de estas personas que se presentan con Dios
En primer lugar, le dan el título de Señor, como lo que es, ¿verdad? El Kyrios, el Señor de todo. Pero aquí la cuestión es de que, como Jesús también lo dijo, ¿por qué me llamas Señor, Señor, y no hacen lo que yo les digo? A ver, dice, muy bien, no todo el que me dice Señor. Ahora ellos responden, porque ellos tienen también sus argumentos que van a presentar. ¿Cuáles son sus argumentos? Bueno, en primer lugar, profetizamos en tu nombre. Eso debe de ser un argumento válido, Señor. Yo profeticé en tu nombre. Bueno, y en tu nombre también eché fuera demonios. Que eso sí es espectacular, ¿no es cierto? O sea, el echar fuera demonios no es cualquier cosa. Pero si no es suficiente, hice muchos milagros. Díganme ustedes, ¿cuándo vemos milagros tan comúnmente? ¿Verdad que no? No es algo que se vea tan frecuente. Sin embargo, ellos tienen credenciales aparentes para poder decir, voy a entrar al reino de los cielos. Pero fíjense ustedes lo que el Señor enfatiza en el verso 23. Entonces les declararé en aquel día a esos miles que vengan ante mí y que tengan este aparente argumento de que porque ellos hicieron algo para mí, los voy a dejar entrar a mi gloria. Dice el Señor, nunca los conocí. Apártense de mí, hacedores de maldad. Nunca los conocí. ¿Qué quiere decir? La palabra que usa ahí, conocer, es una palabra muy extensa, porque esa palabra nos habla no de un conocimiento como el que yo explicaba hace tiempo, que daba un ejemplo y decía, yo puedo decir, yo conozco al presidente de la República, Enrique Peña Nieto, y es verdad, lo conozco porque lo veo en la tele, lo conozco porque veo noticias de él, lo conozco porque en el internet salen notas de él, y de hecho a veces unos hacen escarnio del pobre hombre, que no está bien, lo debo decir, no está bien. Bueno, entonces yo puedo decir, yo conozco a Enrique Peña Nieto, sí, pero de manera experimental no, porque si yo voy a Los Pinos, donde vive el presidente con su familia, y le digo a la persona que me recibe, que le diga que llegó Luis Wale, lo más probable es que me dejen ahí, porque él no sabe quién soy, él ni siquiera me ha visto en la vida. Yo le puedo decir, señor presidente, yo lo he visto a usted. ¿Cómo no? Yo lo he visto en la televisión, en las noticias, lo he visto acá, lo he visto, decir, pues sí, mucha gente me ha visto ahí, me conoce, pero ¿quién eres tú? A eso se está refiriendo esta palabra. De hecho, esta palabra también se utiliza de una relación que tiene un esposo con su esposa y que tienen una relación íntima y muy personal. O sea, no está diciendo aquí, no está hablando en ese sentido que tenemos una relación con Jesús, sino que está hablando que tenemos una relación tan íntima y tan personal que nos conocemos perfectamente bien. De tal manera que cuando yo me muera, o cuando un verdadero creyente se muere, cuando llega al cielo el Señor le dice, ¿quién eres tú? ¿Verdad? Llega Moni y no va a decir, Mónica Topete, ¿quién eres? No, claro que no. Voy a decir, claro que te conozco, Moni. Es más, te estaba esperando. Porque tu nombre está escrito en el libro de la vida, ¿verdad? Te conozco. Y no solo te conozco así, sino que cuando tú estabas en la tierra, tú y yo teníamos una comunión personal, íntima. Tú me conocías, hablabas conmigo, yo hablaba contigo. Vivíamos en una comunión tú y yo plena, continua, constante, sin importar que fueras a las tortillas, sin importar que fueras por tus hijos a la escuela, tú y yo íbamos juntos, me buscabas, yo te escuchaba, vivíamos, ¿verdad? Eres mío, yo soy tuyo, ¿sí me explico? Esta palabra se refiere a ese tipo de conocimiento, y dice, apártense de mí, hacedores de maldad. Lo que está diciendo es que estas personas que aparentemente tenían credenciales para poder decir, yo puedo entrar al cielo porque hice esto, hice lo otro, hice aquello, eran personas que en la práctica y en la realidad vivían vidas completamente ajenas a Dios. Y si nosotros no tenemos cuidado, podemos nosotros ver que una iglesia también se construye con gente de este tipo.
O sea, es más fácil en que nosotros enfaticemos el hacer que el ser. Es lo más fácil. Es más fácil que yo les diga, hermanos, vamos a empezar a tener, ¿verdad?, una campaña de evangelismo, y vamos a salir y vamos a reclutar personas y vamos a traerlas, y vamos a ver, es más, vamos a ver como los testigos de Jehová. El que gane más puntos, ¿verdad?, va a ir arriba en el tablero, en el medallero, y se va a ir acercando a esos probables 144,000. Yo les aseguro que todos saldrían a la calle, si es que nuestra salvación estuviera basada en eso. Bendito sea Dios que no está basada en eso, ¿verdad? Ahora, si nosotros vemos, el Señor Jesucristo en repetidas ocasiones, llegó a poner siempre el énfasis en Él. Él es el énfasis. Él debe ser nuestro énfasis. Él debe de ser nuestro propósito en la vida. Él, únicamente Él. No confundamos. Hay una iglesia, por cierto, que era una iglesia que tenía también, aparentemente, fíjense ustedes lo que estoy diciendo, aparentemente tenía todo el perfil de ser una iglesia perfecta. Esta iglesia es una iglesia que de hecho el apóstol Pablo llegó allí y fue una iglesia muy bendecida, porque imagínense ustedes tener al apóstol Pablo de pastor, pero no solamente a él. Imagínense que Apolos también estuvo ahí, no como pastor, pero enseñando. Imagínense que tuvo a Timoteo pastoreando. Imagínense que tuvo al mismo Juan el Amado, que murió como de viejo, iba a decir de mártir. No, él no murió como mártir, él murió de anciano, pero escribió el libro de Apocalipsis, las 3 epístolas, el Evangelio de Juan. Imagínate qué privilegio, ¿no creen? Tener a todos estos hombres de pastores. Y miren, ahí en Apocalipsis capítulo 2, del verso 1 al verso 5, se nos habla acerca de esta iglesia, de la cual acabo de mencionar. Es la iglesia de Éfeso. Y dice así, capítulo 2, verso 1 de Apocalipsis: escribe al ángel de la iglesia en Éfeso. Cuando dice ángel, yo ya había hablado, cuando compartí de Apocalipsis, les dije que está hablando al pastor, al encargado de la iglesia. No está hablando de una persona o de un ser con alas, ¿verdad?, como lo conozco. No, está hablando de aquel que estaba encargado de la iglesia. O sea, el Señor escribe cartas y le dice, escríbele al que está encargado, ¿verdad? No dice escríbele ahí a la familia fulanita, ¿verdad? No, al encargado. ¿Quién está de encargado, de pastor? A él escríbele y dile lo siguiente: el que tiene las 7 estrellas en su diestra y el que anda en medio de los 7 candeleros de oro, dice esto. O sea, el Señor, el que está, si ustedes quieren interpretar esto, tienen que ir al capítulo 1 para darse cuenta qué son las 7 estrellas, quiénes son los candeleros. Está muy fácil, pero lo digo para que ustedes lo busquen y lo lean, ¿verdad? Si no se los digo, y pues, ¿qué caso tiene? Bueno, dice, dile que yo, el Señor, o sea, el dueño, te dice esto. Verso 2: conozco tus obras, tu arduo trabajo, tu paciencia, que no puedes soportar a los malos. O sea, eres alguien que a los malos no los toleras. Y no solo eso, sino que has probado a los que dicen ser apóstoles y no lo son. Fíjense cómo desde esta época ya había pseudoapóstoles, como hoy tenemos pseudoapóstoles, ¿verdad? O sea, ahí está un hombre que, por cierto, no me quiero salir del tema, pero en Miami, donde vive un supuesto apóstol llamado Guillermo Maldonado, acaban de declarar el alcalde de Miami el día del apóstol Guillermo Maldonado. ¿Saben por qué? Porque este señor a su iglesia les dice por quién votar.
Entonces, aquí en Guadalajara la Luz del Mundo es muy bien vista por el gobierno y le dan todo, porque para el gobierno son votos. Entonces dice, ¿qué quieres? No, pues quiero que me pavimentes aquí, ¿verdad? Quiero que me pongas lámparas nuevas, lo que quieras, ¿verdad? Porque ya sabes que cada 3 o cada 4 o cada 6 años viene el Partido Revolucionario y dice, ¿te acuerdas de lo que te di? Sí, bueno, pues ahora necesito que votes por mí. Bueno, algo así pasa allá también. Pero bueno, de tal manera que, bueno, yo dije, Dios mío, ¿cómo es posible? El día del apóstol Guillermo Maldonado, Dios me... Bueno, pero así hay un montón, ¿eh? Desde este tiempo ya había muchos que se decían ser apóstoles. Y dice, bueno, tú has probado, los has puesto a prueba, estos disque pseudo apóstoles, que no lo son, y tú los has hallado mentirosos, de la misma manera como el día de hoy. Por eso dije, esta iglesia es una iglesia que podríamos llamar la iglesia perfecta. Era una iglesia sufrida, trabajadora, era una iglesia que reprobaba a los malos, no toleraba el pecado, no toleraba a los falsos maestros, no los toleraban. Bueno, ya dije que era sufrida, dice en el verso 3, muy paciente, muy paciente. Su trabajo ha sido arduo, es un trabajo arduo por amor de mi nombre. Fíjense, ustedes ven que esté mal que alguien, una iglesia, haga las cosas por amor a Dios. No, es lo mejor que puede pasar. Lo acabo de decir hace un momento, nuestras motivaciones son lo importante. Bueno, pues ellos lo hacían. Y luego le dice al final del verso 3, y no has desmayado. O sea, a pesar de que has trabajado, has sido paciente, has reprobado a los malos, has probado a los que no lo son, a esos apóstoles falsos, todo esto que has hecho, ¿verdad? Pero sin embargo, le dice en el verso 4, hay algo que tengo contra ti. Hay algo, nada más. Es como cuando tenemos una piedrita en el zapato. O sea, tenemos el calzado correcto, ¿verdad? Los tenis correctos, son cómodos, son agradables, pero hay una piedrita en el zapato que no nos permite estar a gusto. Dice, bueno, yo tengo algo contra ti. ¿Y qué era lo que le reprocha el Señor? Bueno, no reprocha, pero sí le encara. ¿Qué es lo que el Señor tiene que decirle? ¿Eh? Bueno, dice otra versión, ya no me amas como antes. ¿Se fijan? Nunca le dijo, ay, pues tengo algo contra ti, ¿verdad? Que pues quiero que sigas luchando más. Nunca dijo eso. O quiero que hagas esto, quiero que hagas... Nunca, jamás. Más bien el problema de esta iglesia de Éfeso era que habían dejado de amar a Dios. O sea, cuando dice tu primer amor, está hablando de prioridad. O sea, dice, mira, el primer amor en tu vida, lo primero que debe estar por encima de tu esposo, tus hijos, ¿verdad? Tu esposa, o sea, ponme el nombre que tú quieras, ¿verdad? El gordo, la gorda, la tía, el tío, o sea, el nombre que tú quieras. Por encima de todo, el primero en el orden debo ser yo, el Señor. Dice, bueno, tú te has olvidado de eso. Tu prioridad ya no soy yo. ¿Se acuerdan cuando vimos a Marta y a María? Bueno, esta era una iglesia de Martas, ¿verdad? Estaban afanados. Sí, yo no digo que por eso yo lo dije. Era una iglesia perfecta. Yo creo que el día de hoy podría decir que muy pocas iglesias encajan en este perfil. Pero sin embargo, acuérdense, ¿quién está escribiendo la carta? El Señor Jesucristo. ¿Y a quién la dirige? Al pastor. Dice, mira, has dejado tu primer amor. O sea, me has puesto ya en segundo, tercer prioridad. O sea, ya no tienes ese amor por mí, ya no estoy al principio. Ya probablemente ya tienes tus intereses, ¿verdad? Tal vez tú ya tienes tus cosas, pero aparentas con tus hechos que me amas, como si yo no me diera cuenta que al hacerlo estoy percibiendo que todo eso que para ti y para los demás puede parecer muy bien, para mí que ve todo, es algo que yo no lo apruebo.
No lo apruebo, porque te has olvidado de lo primordial, has dejado lo esencial. Hermano, no puede haber cristianismo sin Cristo, ¿me entienden? No puede haber, se acaba, no hay, no existe, porque al hacerlo nos convertimos en el club de Rotarios, nos convertimos en un club social, nos convertimos en un grupo que solamente está enfocado en convivir y vernos como los Boy Scouts, ¿verdad? Que tienen su lenguaje y sus señas y les enseñan a hacer nudos, se los llevan al bosque y ya están cantando sus canciones y todo. No, eso no somos. Aunque parece que a veces, muchas diría yo, así nos comportamos. Yo lo dije, si la esencia de nuestra vida no es Jesucristo, ¿qué lo es? Miren, yo conocí una iglesia, yo lo dije hace tiempo, aquí en Guadalajara, es una iglesia muy bonita. Yo creo que es una de las iglesias que tienen su local, su lugar de reunión. Yo creo que es uno de los más hermosos de la ciudad. Incluso, si mal no recuerdo, esa iglesia, ese edificio donde está dentro de los monumentos históricos de aquí de Guadalajara. Es una iglesia cristiana, no es católica, no es adventista, no es mormona, no es el Salón del Reino, no. ¿Saben? Esa iglesia cambia de pastor, yo creo que al año, como nosotros que nos cambiamos de calcetines o de calcetas, los que usan. O sea, hay un desfile increíble. ¿Por qué? Porque pastor que entra y pastor que quiere empezar a hacerle ver a la gente que el énfasis no es el lugar, porque ellos se jactan, de hecho tienen el órgano más antiguo de la ciudad y una vez al año hacen un concierto. El Ayuntamiento de Guadalajara lo promueve. Invitan a que vayas a escuchar este órgano antiguo. Es más o menos como el de la catedral. Hermoso. Yo me tocó ir una vez donde estaban dando un remozamiento precioso, hermosísimo, de Europa. Y yo les pregunto, hermanos, ¿de qué les sirve? ¿De qué les sirve? Si ellos se jactan, y hay unas familias que ya son las tercera generación, cuarta generación, y no permiten que ningún pastor que llega ahí y que quiere poner orden, no dura, corren. Uno de los que estuvo ahí, yo lo conocí, un pastor, una pareja, y cuando supe que lo habían contratado, dije, pues a ver cuánto tiempo dura, ¿verdad? Pues no duró mucho. Cuando él salió llorando, literalmente. Cuando platicábamos con él, dijo, no, mira, ¿sabes qué, hermano? No quiero volver ahí. Y qué bueno que me corrieron. Dice, mira, los intereses de la gente, de las familias de ahí, son más fuertes que la misma presencia de Dios. Dice, aunque se oiga como un imposible, dice, mira, dice, ¿te acuerdas cuando los judíos, los discípulos le dijeron al Señor, Maestro, ¿ya viste nuestro templo? Qué hermoso está. Mira, adornado con guirnaldas. Qué bonito se ve, ¿se acuerdan, verdad? Ellos le dicen, Maestro, mira el templo. ¿Qué le dijo el Señor a ellos? No va a quedar piedra sobre piedra. Era su orgullo. Ellos se sentían, se jactaban, se llenaban de decir, mira qué hermoso lugar. Lo mismo con esta iglesia, mira qué hermoso lugar. Hacen reportajes, se jactan. Yo conocí a uno de los maestros de escuela dominical de ahí. Era un hombre que tenía, como solemos decir, tenía un lenguaje de perico de cantina. Y así podría yo decir muchas cosas. Ayer, antier, me decía mi esposa, mira,
¿Ya viste ¿verdad? La foto de una persona que conocimos? Me metí a ver, sí, un montón de cervezas, así como que estaba en un bar. Fue una iglesia donde a mí me invitaron a ser pastor. Y obviamente nunca me aceptaron, ¿verdad? Dije, ¿te fijas por qué? ¿Por qué la gente no quiere eso? ¿Por qué? Porque no quieren. Les gusta vivir sus vidas cómodas, agradables. ¡Ay, qué gusto estoy! No, permíteme, no. Es que si Jesucristo no es nuestra vida, entonces tú vas a obtener vida de otro lugar. Así, tú vas a obtener vida de otro lugar. ¿Cuál es ese? Yo no lo sé. Pero si Jesucristo no es nuestra vida y no estamos recibiendo vida de Él como esa vid verdadera, entonces estamos recibiendo vida de algún otro lado. Y ese es el problema. En Jeremías capítulo 9, en el verso 23, Jeremías escribe algo al pueblo de Israel. Les dice, así dijo Jehová, no se alabe el sabio en su sabiduría. O sea, el que es sabio, no se alabe en que es un sabio, ¿verdad? Ni el que es valiente se alabe en eso, en su valentía, ¿no? No sabe, ay, soy bien valiente, ¿no? De que eso no sea lo que te haga sentir jactancioso. Dice, ni el rico. No, el que es rico, pues tampoco se jacte, ay, yo soy rico y tengo dinero. ¿Y eso qué? Verso 24. Alábese en esto el que se hubiere de alabar. O sea, ¿alguien se quiere jactar de algo? ¿Hay alguien que se quiere alabar de algo, verdad? ¿Verdad? De lo que sea, pues no nada más de lo que dijo al principio. No, de algo, pues que sea en esto, dice el Señor. En entenderme y en conocerme que yo soy Jehová, que hago misericordia, juicio y justicia en la tierra, porque estas cosas quiero, dice Jehová. ¿Te fijas? El Señor dice, no te jactes en decir, tengo una maestría, tengo un doctorado, tengo tengo mucho dinero, tengo, no sé, ¿verdad? ¿verdad? Tengo un carro de lujo, tengo, no lo sé. No, dice, te vas a alabar, alábate de que me entiendes y que me conoces. Y otra vez, esa palabra, conocer, está hablando de un conocimiento experimental, no teórico. No, yo conozco, sí, ¿cómo lo conozco? Porque aquí de niño, ¿verdad? Me lo conozco. Yo me acuerdo, yo les platicaba y les decía, cuando yo era niño, aquí está mi mamá, ¿se acuerda? En la iglesia donde crecimos, teníamos un libro para niños que se llamaba Yo Creo. Era un credo de nuestra iglesia. Y nos lo teníamos que aprender de memoria. Mi mamá me lo compró y dijo, ándale, mi hijo, apréndase Yo Creo, ¿verdad? Y ahí estaba yo, y yo creo en esto. Era todo un catecismo. Y concursábamos en los campamentos. Hermanos, ¿de qué me sirvió eso? Es más, lejos de llevarme al conocimiento de Cristo como pecador que era, me llevó a la jactancia. Porque yo recuerdo que en alguna ocasión iba yo con unos primos y mis hermanos, entramos a una iglesia cristiana. Era un sábado, domingo más bien, y no teníamos nada que hacer, nos metimos. Y yo me acuerdo perfectamente bien que un joven nos recibió, todavía no empezaba la predicación, dijo, ¿puedo hablar con ustedes? Sí. Y él claramente nos presentó el evangelio, nos hizo ver que éramos unos pecadores. ¿Saben cuál fue nuestro argumento? ¿Tú me vas a decir a mí? Yo soy cristiano. Te puedo enseñar mis trofeos, mis medallas. Es más, tengo fotos que me avalan. Salimos de ahí burlándonos de él. Pero la realidad era lo que nos había dicho. Él nos presentó el evangelio, dijo, ustedes son pecadores, tienen que arrepentirse, mira, no importa que vayas a la iglesia, si tú no conoces a Cristo, no tienes nada, ¿verdad?
¿De qué le pasa a este hombre? Como Nicodemo. ¿De qué estás hablando, verdad? Pero nos salimos de ahí jactanciosos. Este no sabe quiénes somos. El Señor Jesucristo dijo en Juan 17:3, esta es la vida eterna. Y esta es la vida eterna, Señor. Padre mío, esta es la vida eterna. Que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Esta es la vida eterna. No está en lo que haces. No está en cuánto puedes decir, ay Señor, aquí están, ¿verdad? Mira lo que te traigo, como Caín y Abel. ¿Por qué fue rechazado? ¿Verdad? ¿Por qué fue rechazado? Y así pasa. Nos presentamos creyendo que nuestras obras, lo que somos, ay, mira Señor lo que te traje. Señor, olvídalo. Yo me deleito en los que me conocen. ¿Quiénes me conocen? Esos son los que saben de mí. ¿De qué nos sirve? El énfasis en nuestras vidas debe estar puesto en conocer a Jesucristo. Conocer a Jesucristo. Ahora la pregunta es, ¿nosotros como cristianos nos deleitamos en esta relación con Cristo? ¿Nos deleitamos, nos gozamos? ¿Tenemos un placer en estar con Cristo? O sea, nuestro anhelo es decir, ay Señor, te anhelo, te deseo, desde que abro los ojos en la mañana. Mi corazón va hacia ti, mi anhelo, mi deseo, Padre, quiero estar contigo, quiero conocerte cada día. Es verdad que nuestro amor por Él siempre va a ser imperfecto, siempre le vamos a fallar, eso es la verdad. ¿Por qué? Porque somos humanos, somos hombres, estamos limitados, pero eso no significa que por eso entonces tampoco vamos nosotros a decir, Señor, quiero conocerte, quiero estar en tu presencia. Hay un libro que muy pocas veces, de hecho, creo que es, no sé, ¿verdad? Es más, yo mismo debo de confesarlo, que yo no lo he predicado. Y ese libro se llama El Cantar de los Cantares. Este libro es un libro que para muchos, que obviamente ignoran el libro del Cantar, pues se les hace un libro bastante explícito y dicen, ay, ese libro es como pornográfico. Sí, de veras, en una reunión que teníamos de pastores, salió el tema de Cantares y dijo uno, bueno, perdónenme, yo nunca he predicado de ese libro, ni voy a predicar, porque se imaginan cuando dice ahí, ¿verdad?, que de una manera descriptiva habla de la novia y tus labios, y dicen, hombre, ¿qué voy a andar hablando yo de eso? Es que la realidad, hermanos, es que el Espíritu Santo, que es Dios, lo ha dejado con un propósito, y no es el que nosotros a veces, o muchos, le dan, de ninguna manera. Miren, en el capítulo 1 de Cantares, vamos ahí por favor, tal vez algunos dicen, ni sabía que existía. ¿A poco existe ese libro, El Cantar de los Cantares, de Salomón, por cierto? Y habla de una intimidad que el rey Salomón tiene con una joven sulamita. Y vamos a ver un poquito en el verso 2. Dice, si él me besara con los besos de su boca. Mejores son tus amores que el vino. Fíjense qué bonito, ¿verdad? Dice, si él me besara con los besos de su boca. Qué bonito, ¿verdad? Está bien bonito. De hecho, nosotros mandamos grabar, ¿verdad? ¿No fue en las invitaciones? Unos textos de aquí, muy bonitos. Algunos graban algunos versículos de aquí, muy bonitos. Y luego, fíjense, sigue, en el verso 4 dice, expresa cuánto le desea. O sea, ella está hambrienta de amor por él. Y la joven sulamita se acuesta a dormir, pero no descansa.
porque desea estar con Él. Dice, por las noches busqué en mi lecho al que ama mi alma. Lo busqué y no lo hallé. Y dije, me levantaré ahora, rodearé por la ciudad, por las calles, por las plazas buscaré al que ama mi alma. Lo busqué y no lo hallé. Me hallaron los guardas que rondan la ciudad y les dije, ¿han visto al que ama mi alma? Apenas hube pasado de ellos un poco y hallé al que ama mi alma. Lo tomé y no lo dejé, hasta que lo metí en la casa de mi madre y en la cámara de la que me dio a luz. Y aquí empieza a dar una descripción de esta relación. Ahora, lo que muchos ignoran es que este libro y estos versículos muy descriptivos están hablando realmente, son un tipo, una sombra de la iglesia, el del creyente y Cristo. ¿Cómo debe ser su relación del creyente con Cristo? Vean ustedes la manera en la que esta mujer lo anhela, lo desea, lo busca. Se despierta inmediatamente y dice, ¿dónde está? Y lo sale a buscar a la calle. Su amor, ¿verdad?, es tan grande. Y luego de los versos, capítulo 4 del mismo cantar de los cantares, del verso 9 al 11, no solo la esposa deseaba al marido, sino que él la desea mucho más. Él es el que empezó, el que inició esta relación de amor. Él fue. Y se deleitaba en cada expresión de amor que ella le daba. Fíjate, dice, prendiste mi corazón, hermana, esposa mía. Has apresado mi corazón con uno de tus ojos, con una gargantilla de tu cuerpo. Cuán hermosos son tus amores, hermana, esposa mía. Mejor que el vino tu amor y el olor de tus ungüentos que todas las especies aromáticas. Como panal de miel destilan tus labios, oh esposa. Miel y leche hay debajo de tu lengua y el olor de tus vestidos como el olor del Líbano. ¿Te fijas? ¡Qué descripción tan hermosa! ¿O no? Ahora, si ustedes piensan en una relación de una pareja, yo les pregunto, ¿cómo es la relación que tiene una pareja de recién casados? ¿Cómo es? No se sueltan ni para ir al baño. ¿A dónde vas? Ahorita no voy contigo, ¿verdad? Están y todo el tiempo están así, ¿verdad? Y se están viendo, y se echan, ¿verdad? Y luego ya la soy. Obviamente, ¿verdad? No lo hacen, o sea, lo hacen de una manera amorosa. Es algo que lo vemos, ¿no? Se nota. Y vemos cómo aquí en Cantar de los Cantares nos habla tanto de ella como de él, y se nos describe esa clase de relación que ellos tenían tan hermosa. Y ustedes véanlo, búsquenlo, no me hagan caso, pero todos los teólogos, todos los estudiantes de la Biblia coinciden en que este libro y esta relación está claramente describiendo la relación que Cristo tiene con su iglesia, o cómo se supone que debe ser. Una relación de amor, de un deseo, de un anhelo. Dice, no, para mí lo mejor eres tú, no hay nadie mejor que tú. Ahora, déjenme decirles algo que lo dije hace ratito. Este libro, el Espíritu Santo lo inspiró y Dios lo preservó dentro del canon. No como muchos dicen, es un libro bastante gráfico y descriptivo y no, está muy... No, claro que no.
Cuando vamos entendiendo que nosotros cada día caminamos en la gracia de Dios, conforme vamos conociendo a Jesucristo, nuestro amor y pasión por Él debe de crecer en intimidad, debe de crecer en pasión. Debemos de apasionarnos por Él. Si hay algo que debe de mover nuestras vidas, debe ser la pasión por Cristo, el amor por Él. Por eso es que la Biblia utiliza relaciones humanas para ilustrar cómo debemos de relacionarnos con Dios. El Cantar de los Cantares compara esa relación de Cristo con su iglesia. Y solamente aquellos que están locamente enamorados uno del otro pueden entender si sí, Cristo te amo. Ahora, hay otra historia que también nos describe de una manera no igual, pero sí de una manera muy clara, nos describe también el amor que tiene el Padre, el amor que tiene Dios. Cuando nosotros leemos en Lucas 15, esta historia que el Señor Jesús narró, es una parábola de lo que se llama el Hijo Pródigo. En Lucas 15, y si ustedes, por ejemplo, en su casa leen su Biblia, van a darse cuenta que el Señor está narrando algunas parábolas. Ustedes pueden leerlo incluso desde el versículo, desde el capítulo 14 en adelante. Él empieza a hablar, por ejemplo, en el 15:1 habla de la parábola de la oveja perdida. Luego habla de la moneda perdida, ¿verdad? Y luego entra a hablar del hijo pródigo. Ahora, para entender esto, hay que ver por qué Jesús empezó a narrar estas parábolas. ¿Por qué lo hizo? Es muy claro. Jesús lo hizo para enseñarle al pueblo, pero también acuérdense que alrededor de él había unos maestros de la ley que se llamaban los fariseos, que estaban escuchando todo lo que él decía. Y cuando él empieza a hablar acerca de esta parábola del hijo pródigo, empezamos a ver cómo el hijo, para empezar, dice ahí la historia, en el verso número 11, siguiendo con la narración, o sea, el Señor no va deteniéndose. Él viene hablando sobre este mismo concepto cuando habló de la oveja perdida, de la moneda, todo esto lo viene llevando como una hilación. Y cuando llega al verso 11, dice, también dijo, o sea, él también dijo, quiere decir que aparte de lo que ya había dicho en el contexto, agregó algo más, que era, un hombre tenía 2 hijos. El menor le dijo a su padre, Padre, dame la parte de los bienes que me corresponde, y les repartió los bienes. No muchos días después, juntándolo todo, el hijo menor se fue lejos a una provincia apartada. Allí desperdició sus bienes viviendo perdidamente. Cuando todo lo hubo malgastado, vino una gran hambre en aquella provincia y comenzó a faltarle. Y fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, el cual le envió a su hacienda para que apacentase cerdos. Y deseaba, llenar su vientre de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba. Y volviendo en sí dijo, ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan y yo aquí perezco de hambre? Me levantaré, iré a mi padre y le diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como a uno de tus jornaleros. Y levantándose vino a su padre, y cuando aún estaba lejos, lo vio su padre y fue movido a misericordia. Corrió y se echó sobre su cuello y le besó. El hijo le dijo, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo.
Pero el padre dijo a sus siervos: saquen el mejor vestido y vístanlo, pongan un anillo en su mano, calcen en sus pies, traigan el becerro gordo y mátenlo, comamos, hagamos fiesta, porque mi hijo muerto era y ha revivido, se había perdido y es hallado. Y comenzaron a regocijarse. Aquí voy a pararme, aunque la lectura sigue, ahorita voy a regresar ahí. Número 1, cuando este joven, este hijo menor, se le acaban los recursos y decide volver a su padre, él dice que él primero lo piensa, ¿verdad? Dice que piensa y medita, ¿verdad? En el verso 18 y 19, Padre, le diré, voy a ir a mi casa, me voy a levantar, voy a ir con mi padre y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como uno de tus jornaleros. Aquí, este joven rebelde, que era un rebelde, ¿están de acuerdo con un rebelde? Sí, era un rebelde. Él pensaba que ya no era digno de la aceptación de su padre, debido a su comportamiento que dejaba mucho que desear. Y es cierto. Sin embargo, él piensa y dice: pues voy a ir con mi padre. Estoy decidido a pedirle perdón. Quiero que me haga como un jornalero. Y aquí la historia nos demuestra que el padre ya lo había perdonado desde que él se fue, y que incluso él estaba listo, prácticamente esperando a que regresara. Cuando ya dice que ve el hijo, ¿verdad? Y él ve a su hijo a lo lejos, lo ve, dice que corre hacia él y se cuelga de su cuello besándolo. Y el hijo le dice el discurso que él había preparado: Padre, he pecado, ¿verdad? Pero ¿qué le responde el padre? ¿Mande? No, sí, díganlo. ¿Qué le responde el padre? Ahí está. Que le dijo: saquen el mejor vestido, vístanlo, pónganle un anillo en su mano, calzado, sus pies, traigan el becerro más gordo, el más grande, el mejor, mátenlo, vamos a comer, vamos a hacer fiesta. Mi hijo, que había estado muerto, obviamente no en el sentido literal, dice, ha revivido. Se había perdido y es hallado. Y dice, y comenzaron, en los versos 22 al 24, se comenzaron a regocijar. ¿Se fijan? ¿Qué le dijo? Bueno, hijo, a ver, ¿cómo te fue? Dicen aquí, ¿qué hubo? ¿Verdad? La Biblia nos dice claramente que cuando un cristiano, cuando un hijo de Dios le pide perdón, se arrepiente, y el Espíritu Santo le lleva a pedirle a Dios genuinamente, la Biblia nos dice que el Señor perdona todos nuestros pecados, todos, absolutamente. Alguna vez alguien dijo, pero ¿será que, por ejemplo, el pecado que yo hice ahorita, ¿verdad? ¿Me lo perdonó? Bueno, la pregunta sería, cuando Jesucristo perdonó tus pecados, ¿eran futuros en aquel momento? Cuando Cristo estaba en la cruz y te perdonó los pecados, ¿qué eran? Eran futuros. Tú ni siquiera nacías, ni yo, ninguno de hecho. ¿O no? Fueron perdonados. Ahora, aquí la cuestión es de que no pueden, digamos, ser efectivo, porque tiene que haber un arrepentimiento que el Espíritu Santo produce en ti para decir, Señor, perdóname, me arrepiento, me he dado cuenta que he fallado, ¿verdad? A menos de que haya eso, como sucede aquí, el hijo entendió perfectamente bien, llegó, como dicen muchos, tocó fondo. Y eso lo llevó a ¿qué? A darse cuenta
de que era un joven perdido, totalmente fuera de lugar, como dice la Biblia, ¿verdad? Estábamos muertos en delitos y pecados, destituidos de la gloria de Dios. Pero si ustedes se fijan, cuando el hijo le dice al padre, el padre lo perdona y lo recibe, lo ama. Y obviamente que le estaba perdonando. Todo lo que hizo, se lo perdonó. Claro, todo. Lo que gastó con prostitutas, sí. La herencia que también era del padre, sí. Todo lo que hizo, todo eso se lo perdonó. Cuando nosotros pedimos perdón, todos nuestros pecados en la cruz eran futuros en aquel momento. Todos. Ahora, el padre, cuando recibe al hijo, ¿estaba molesto? No. ¿Verdad que no? No le dijo a sus cornales, a ver, agárrenlo, ¿verdad? Y ya saben qué hacer con los que se portan así. ¿Verdad? No. Recibió, lo amó. Ahora yo voy a hacer otra pregunta todavía más personal. Cuando el Señor Jesucristo te atrajo hacia Él, porque Él es el que nos atrae, y tú le pediste perdón, Él se enojó y te dijo, vete por allá, ¿verdad? ¿Qué dijo? ¿Qué dijo? Perdón. Y dice la Biblia que nuestros pecados los ha lanzado a lo profundo de la mar. Dice, y nunca me acordaré de ellos. Fíjate qué hermoso. Pero a veces nosotros, cuando extendemos ese tipo de misericordia, pues no la extendemos igual. Pero como que esperamos que la gente haga algo. Bueno, sí, pero ahora vas a hacer esto. No. Cristo Jesús me ha aceptado. Soy, como lo he dicho a lo largo de todos estos domingos, soy santo ante Él. Soy de Él, le pertenezco. ¿Voy a fallar? Sí, vas a fallar. Sí, claro. Oye, pero ¿y qué va a pasar? No va a pasar nada. Si eres su hijo, tú te vas a llenar de tristeza. Te va a doler. Te vas a dar cuenta. Miren, vamos rápidamente para terminar con este tema. 1 Juan 1, 8 y 9, que esta es una de las escrituras que muchas de las veces han sido mal interpretadas. 1 Juan 1, 8 y 9. Dice, si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Fíjense, esta escritura yo la he escuchado muy recurrentemente utilizada para la gente que está afuera. Le dicen, no, mira, dice la Biblia, si tú confiesas tus pecados, Él es fiel y justo. Bueno, está bien, hay que aclararlo bien, ¿verdad? Pero la realidad es que Juan aquí, léanlo ustedes el contexto, Juan, ¿a quién le está escribiendo esta carta? Su primera y segunda y tercera. ¿A quién le está escribiendo? A los hijos. O sea, a los creyentes. No dice, miren, les mandé esta cartita para que la divulguen en la colonia y que le digan a sus vecinos. No dice eso. No, dice, a ver, si nosotros decimos que no tenemos pecado, nos engañamos. Y la verdad no está en nosotros. Pero si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos nuestros pecados. Y no solo eso, nos limpia. Aquí debemos nosotros entender que lo que está diciendo la Biblia, el perdón al que Juan se refiere aquí, es el perdón paterno, no el judicial. El perdón judicial fue el perdón que Jesucristo hizo en la cruz, cuando Él fue a la cruz del Calvario, cuando Él te perdona. Cuando el creyente se arrepiente, Cristo Jesús le aplica un perdón judicial, o sea, lo justifica y le dice, te perdono, no hay nada que se te impute, no hay nada, te he imputado mi justicia, yo la pongo en ti, ¿verdad? No hay nada, no sé si me explico. Ese es el perdón judicial que Él aplica, te perdono.
Esta mujer, ¿verdad?, que estaba ahí, dice, te perdono. ¿Quién te condena? Nadie. Pues yo tampoco. O sea, te perdono, es un perdón judicial que solamente Él puede aplicar, porque Él es el juez de toda la tierra. El único que puede perdonar pecados es Dios, nada más. Entonces, cuando Él perdona, Él hace un perdón judicial. Ahora, ¿pero qué pasa con esos pecados que se cometen después de la conversión? Bueno, de eso está hablando. El precio ya ha sido pagado por el Señor Jesús en la cruz del Calvario, pero en lo que concierne a nosotros como hijos de Dios, hermanos unos con otros y comunión en familia, que somos unos de los otros, ¿verdad? Así, lo que nos une como familia, lo que nosotros le pedimos a Dios cuando pecamos es un perdón paterno, porque Él es nuestro Padre ahora, nuestra posición ha cambiado. Ya no somos enemigos, porque Él nos aplicó ya el perdón judicial, nos justificó. Ahora vivimos, somos de Él. Por eso Pablo dice, podemos exclamar, Abba, Padre. Esa palabra Abba es papito. En cierta ocasión estaba leyendo a un misionero que fue a Jerusalén. Y estaban en un mercado, como los que hay aquí. Y dice que vio un niño, pues ya hablaba el niño, ¿verdad? Pero vio, él era americano, no hablaba ni el hebreo ni arameo. Y vio que el niño decía, Abba, 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 llorando. Dijo, ay, qué... Y pues la gente se le quedaba, y ya se acercó por ahí una señora y se llevó, y dijo, pero le quedó tan claro que el niño estaba perdido. Y le gritaba a su papá, papito, papito. Eso yo me perdí una vez en Puebla. Madre, ¿qué pasó? Cuando de los chiles niño, ¿no? Le dije, ¿cómo es tu mamá? Pues una señora que se pinta el pelo. Ay, imagínense que estaba chico. ¿Cuántos años tenía yo? ¿No? Como 7 años, 6, 7, por ahí. Esta palabra Abba no la puede utilizar alguien que no tiene a Dios como su padre. No puede usarla. Puede decirle padre, pero Abba habla de un hijo que le dice a su padre de cariño, papi, papito. Los que somos padres sabemos lo que es eso, ¿no? Cuando viene tu hijo, tu hija, ¿verdad? Papi. Bueno, a veces uno dice, ay, ¿qué quiere, verdad? Pero cuando lo hacen de expresión de amor, papi, ¿verdad? O por ejemplo, a mí cuando veo a mi hija, ¿verdad? Que voy a la escuela y la veo, papi, ¿verdad? Y corre, papito, ¿verdad? Eso es lo que está expresando. Eso es lo que ahora nosotros tenemos, un perdón que le pedimos a Él, perdón paterno, como nuestro Padre. No para que, ay, tienes que rededicarte, ¿verdad? Y pídele a Dios perdón para que te perdone otra vez todos tus pecados. No, claro que no. He obtenido el perdón de Él, soy suyo, y es más, mis pecados han sido perdonados, todos mis pecados. Eso no quiere decir que no tenga que confesarlos. Claro, ¿por qué? Porque es mi Padre, y como Padre lo ofendo, y como Padre sé que muchas de las veces cuando yo peco, a Él le duele, y dice, no, esto no. Y propia, si yo soy un cristiano, mi naturaleza, ¿qué me va a decir? No, está mal, perdóname. Necesitamos el perdón paterno a lo largo de toda nuestra vida cristiana. Cuando confesamos de nuestros pecados, debemos de creer por la autoridad de la palabra de Dios que Él nos perdona. Y si Él nos perdona, entonces quiere decir que también debemos estar dispuestos a ¿qué? A perdonar a otros, como Él nos perdonó. ¿Se fijan? Entonces, hermanos, creo yo que a lo largo de este tiempo, espero yo, ¿verdad?, que hayamos entendido. El apóstol Pablo, ya estoy terminando con esto, dijo, todo me es lícito, pero ¿qué? No todo me... Ahora, a ver, yo les voy a hacer una pregunta antes de ya despedirnos, porque como dijo un pastor, un amigo, ¿verdad?, me dijo, ay, dice, los pastores tenemos la palabra eterna. Y le dije, no, pues sí. Me dice, no me entendiste. Dice, mira, cuando un pastor se agarra el micrófono, no lo suelta.
Perdón. A ver, miren, yo les voy a preguntar algo, hermanos, y que puede causar controversia, pero quiero probarlos. Es como cuando dicen, les voy a aventar un buscapiés. A ver, cuando dice Pablo que todas las cosas, o sea, que todo me es lícito, ¿quiere decir que, por ejemplo, Norma, saliendo de aquí, puede irse y emborracharse? ¿Sí o no? Sí, bueno, claro. Si ella quiere, sí, ¿verdad? Si se lleva Moni ya es otra historia. Sin embargo, Pablo dice, pero no todo, no me conviene. ¿Qué quiere decir eso? ¿La gracia cubre todo? Claro. Y yo digo, amén. Ah, sí, pero entonces quiere decir que puedo salir, pecar, hacer lo que yo quiera. No. Creo que voy a tocar ese tema. Creo que es bueno tocarlo. No, hermanos, porque es cierto. Yo he visto, por ejemplo, que muchas veces se utiliza mal eso. Digamos, a ver, yo les digo, el día domingo es un día como todos, ¿sí o no? Sí, es un día como todos, es parte de la semana, ¿verdad? Y yo puedo decir, todos los días son del Señor. ¿Estamos de acuerdo? Sí, todo, y deben de ser del Señor, no solo el domingo. Pero también si yo digo, bueno, como todos los días, pues entonces yo ya no voy el domingo a la iglesia, porque pues yo fui el martes, y como todos los días son del Señor, pues ya no voy el domingo. A ver, sí, es verdad que todos los días son del Señor, pero sin embargo hay un día en que la iglesia ha puesto para dedicarle a Él ese día, que incluso la misma Constitución nos da de descanso, que es el domingo, porque algunos ni en sábado descansan. ¿Sí me entienden? Entonces, ¿qué pasa? Algunos toman eso para su propio beneficio, como valga el ejemplo, y no lo quiero comparar, pero se me viene a la mente como el borracho que dice, como una no es ninguna y dos es una, pues me echo tres, por decir algo, ¿eh? No, a ver, permíteme. Entonces quiere decir que por eso entonces ya el domingo yo ya no voy a la iglesia, porque ya fui el martes, fui el jueves. No, ya son dos, pastor. Pues ya son dos, no, ya sí cuenta. ¿Se fijan cómo somos prontos para utilizar las cosas a nuestro favor? No, eso no significa que por eso no podamos o no debamos de honrar a Dios en un día, que es el domingo, y de venir y dedicárselo a Él. Ahora, ¿qué pasa con una persona que está enferma, que está en el hospital? Está convaleciente. Yo no lo voy a sacar, pues, hermano Daniel, acompáñame al centro médico porque nos lo vamos a traer. Pues es domingo. Que digan las enfermeras lo que quieran, ¿no? Tú lo agarras de un lado y yo del otro. No, ¿verdad que no? Se entiende que no puedes salir de ahí, ¿verdad? Hay algunas cosas que de repente son que no podemos nosotros pues quitarlas. Si a alguien le dicen válidamente, fíjense lo que digo, es que hermanos, estos temas son tan delicados que yo la verdad le pido, digo, ay, Dios, ayúdame, porque digo una cosa y ya la utilizaron a su favor. Ay, no, espérame, no. Por ejemplo, la ley es santa, no la podemos olvidar, pero no podemos vivir por ella, porque no podemos, así de fácil. Es más, Dios no la diseñó para eso. Es santa, es pura, decía Pablo, es santa. Es un santo mandamiento, claro que sí, lo es, porque si no nos convertimos en antinomistas. No sirve de nada, ¿verdad? Comamos y bebamos que mañana moriremos, decían en el tiempo de Pablo. No, claro que no. ¿Sí me están entendiendo? Bueno, entonces la semana que entra seguimos con este tema, creo que es importante tocarlo. Ay, mi hermano está así. Como decía, síguele. No, pero ya es hora hay que respetar el tiempo. Muy bien, pónganse de pie, por favor, si son tan amables. Y entonces continuamos en el tema número 8, la semana que entra, si Dios nos lo permite, para poder continuar con el tema de los atributos de Dios, que son tan importantes. Señor, te damos gracias por este tiempo que hemos tenido. De verdad nos
apasiona el estar juntos, el estar en tu palabra, el estar conviviendo bajo tu palabra, nos deleita, nos sentimos atraídos, Señor. Y Padre, yo te pido que tú, Señor, nos permitas, nos ayudes, nos perdones también, porque tenemos nosotros que enamorarnos de ti. Señor, de nada nos sirve cumplir solamente si no lo hacemos con ese amor que tenemos por ti, y si no te ponemos a ti como nuestra prioridad. Entonces ya no entendimos nada. Podemos ser como la iglesia de Éfeso, pero de nada nos va a servir, porque, Padre, no nos debemos olvidar que hay alguien que es el Señor y el dueño de la iglesia, que eres tú, que está viendo todo lo ve. Ayúdanos, Señor, ayúdanos a amarte con una intensidad que nos lleve a poder honrarte en nuestras vidas. Ayúdanos, por favor. Gracias te damos, Dios, por este tiempo. Gracias te damos por la vida. Yo te doy gracias por la vida de cada uno de los que están aquí y también de los que no pueden estar. Sé con cada uno, Padre. Te lo pido y te doy gracias en el nombre de Jesús. Amén.